Muy buenas, soy Jorge Ocaña, uno de los profesores de Unreal Engine en The Factory School. Podéis encontrar toda la información de nuestros cursos y másters en nuestra web, a la que podéis acceder a través del enlace en la caja de información de este vídeo. En este vídeo vamos a intentar dar solución a un problema muy común en Unreal cuando trabajamos con vegetación. Os habrá ocurrido que cuando os alejáis de una planta, un árbol, la hierba, etc., en ocasiones la planta desaparezca o sus hojas y ramas desaparezcan. Pues bien, en este vídeo vamos a intentar ver 4 soluciones a ese problema y, por supuesto, eso no quiere decir que no haya más razones por las cuales esto pueda estar ocurriendo y, por tanto, la solución en realidad sea otra. Pero en este caso vamos a exponer las 4 que, en mi opinión, son las más comunes. Vamos a comenzar con la vegetación que tengo aquí en la derecha, que, como vemos, si nosotros nos alejamos una determinada distancia, comenzará a desaparecer. Y en este caso está desapareciendo como de una manera muy abrupta, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos a cierta distancia, de repente las plantas comienzan a desaparecer como de manera súper abrupta. Las unidades de plantas van desapareciendo. Una a una van desapareciendo. Pues bien, este problema suele tener que ver, cuando es algo así tan abrupto, con el cool distance. Ahora veremos exactamente a qué me refiero con esto de cool distance. Esta vegetación en concreto ha sido generada o ha sido creada y situada en escena mediante las herramientas de foliage que tenemos aquí. Así pues, vamos a entrar en la herramienta de foliage para ver qué settings tenemos configurados para esta vegetación en concreto. Si nosotros entramos en el modo de foliage, veremos que estas plantas de aquí yo las he pintado con un pincel de pintado de vegetación y a partir de esta planta o este foliage type que nosotros tenemos aquí listado, en el que hay 11 plantas, que son estas 11 que tenemos aquí. Bueno, pues este cool distance de que estábamos hablando es un setting que nosotros habremos puesto o que vendría ya configurado en la vegetación si la hemos descargado de algún lado. Está aquí esta opción. Como vemos, dentro de Instance Settings tenemos una opción llamada Cool Distance. ¿Y esto qué es? Es una opción que determina la distancia en las cuales la vegetación va a ser representada, la distancia desde la cámara a partir de la cual va a ser representada y hasta cuál va a ser representada. Es decir, en este caso, estas plantas solo van a ser visibles desde el punto 0, desde que la cámara está a 0 centímetros, hasta cuando está a 2500 centímetros. Más allá de 2500 centímetros de la cámara, esta vegetación va a desaparecer. Así pues, cuando nosotros vamos para el fondo, en el momento en el que estamos a más de 2500 centímetros, como vemos, desaparece. Pero sin embargo, si nosotros le ponemos un máximo mayor, como puede ser 5000, esa distancia se va a incrementar. Obviamente, cuando estemos a 5000, comenzarán a desaparecer de nuevo. Y por supuesto, si nosotros ponemos un valor mucho más pequeñito, como 500, tendremos que estar mucho más cerca de esas plantas para que se vean. Si nosotros, sin embargo, ponemos esto en 0, de manera efectiva habremos desactivado el Cool Distance y siempre estarán estas plantas activas en pantalla. Pero debemos tener cuidado con esto, porque normalmente cuando nosotros tenemos un entorno, sobre todo así de grande como pueda ser este, es probable que nosotros tengamos vegetación en todo el entorno. Y si nosotros le ponemos un Cool Distance ilimitado como este, estemos haciendo que se carguen en escena una cantidad de miles de instancias de este tipo de vegetación tan grande que realmente suponga un problema muy grande para el rendimiento. Así pues, mi recomendación es siempre tener cierto cool distance que, bueno, por lo menos sea una distancia que a nosotros nos resulte suficiente como para que la planta, cuando desaparezca, esté suficientemente lejos para que no sea algo muy visible. Y además, otro de los trucos que tendremos que utilizar, algo en lo que no vamos a cubrir en este vídeo, es que el material de nuestro terreno sea suficientemente parecido visualmente a las plantas como para que cuando éstas desaparezcan no se note visualmente. En este caso yo lo voy a dejar en 5000, que me parece un valor que suele funcionar bastante bien, pero bueno, si vosotros tenéis este problema ya sabéis dónde tenéis que acudir para solventarlo. Vamos ahora con la segunda de nuestras soluciones, nos vamos a centrar en esta hierba de aquí, y es que cuando nosotros nos alejamos de ella, de nuevo también nos ocurre algo, ¿no? En este caso es como que desaparece, no es igual, no desaparecen como las unidades de las instancias a borbotones, como ocurría antes, pero es como que la vegetación
pierde como esa densidad que tenía antes, ¿verdad? Esto tiene que ver con una pérdida en la cantidad de geometría que tiene el modelo 3D en sí. Ahora veremos en concreto qué es exactamente lo que está ocurriendo. Para ello vamos a entrar en el modo de foliage para detectar así cuál es el modelo que estamos usando aquí, que es específicamente este de aquí, que tiene 21 unidades en pantalla. Es un modelo de hierba específico que, bueno, pues está configurado de una manera determinada en cuanto a su geometría y hace ese efecto extraño que está, bueno, que no es idóneo, digámoslo así, visualmente por lo menos. Así pues, vamos a abrir el modelo 3D, este Static Mesh, y vamos a ver si efectivamente aquí dentro del Static Mesh Editor sufrimos exactamente lo mismo. Y vais a ver que sí que es así. Hay un momento dado en el que de repente la geometría cambia y perdemos parte de esa hierba 3D. Pues bien, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que Unreal tiene en funcionamiento su sistema de LODs. ¿Qué significa LODs? L-O-D, que podemos ver aquí, L-O-D. Bueno, el sistema de LODs es un sistema de Level of Detail, de nivel de detalle. Cuanto más nos alejamos de una planta, en este caso un objeto cualquiera, Unreal va a ir cambiando entre versiones diferentes del modelo, reduciendo la poligonización entre cada uno de ellos. En este caso, en este modelo 3D, el creador de esta hierba decidió ponerle 3 niveles de LODs, es decir, 3 diferentes modelos 3D para representar esta hierba, y cada uno de esos niveles tiene menor geometría, tiene menos polígonos y por tanto ocurre exactamente eso que estábamos viendo en pantalla. De hecho, si nosotros venimos aquí al LOD donde pone LOD Auto, podremos ver una lista de cuántos LODs tiene. En específico, tiene 3. Un LOD, el primero de ellos, que es el 0, y luego pues el primero y el segundo. Obviamente tiene 3 en total, LOD 0, LOD 1 y LOD 2. Podremos seleccionar aquí cuál queremos ver en pantalla en este preciso momento. Cuando lo tenemos puesto en LOD Auto, él va a cambiar entre ellos automáticamente según una serie de configuraciones que tengamos puestas nosotros aquí en la ventana de detalles. Pero nosotros lo que queremos ahora es acercarnos, poner el LOD 0 y ver esta versión, que es la original, digamos la de mayor geometría. La siguiente es una versión que tendrá, como vemos, menor geometría, y la última de ellos pues ya es la que menos geometría tiene de todas y, como podemos ver, no tiene apenas hierba, podemos decir así. Por tanto, cuando Unreal va cambiando entre una, la siguiente y la siguiente, vamos viendo ese efecto de pérdida de geometría que desde luego no queda nada bien. Pues bien, ¿cómo podemos solucionar este problema? Habría muchas maneras de solucionarlo. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, activar el nuevo sistema de optimización de la geometría que viene con Unreal Engine 5, que es Nanite. De ese modo podríamos tener una transición, digamos, o una gestión de la geometría de una manera distinta en la que no se vería esa transición de una manera tan brusca. Sin embargo, no vamos a hacer ese sistema porque en algunos casos, dependiendo del proyecto, puede ser que nosotros queramos mantener el sistema de LODs, el sistema antiguo de gestión de la geometría. Por tanto, es lo que vamos a intentar hacer en este tutorial para este caso específico. Vamos con ello, pues. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero que aconsejo es que si vamos a jugar y cambiar los LODs, hagamos una copia de este Static Mesh, porque cuando nosotros cambiemos los LODs, probablemente no podamos recuperar los que estaban hechos originalmente. Estos LODs, tal y como están hechos ahora mismo, fueron creados así por quien modeló y configuró este Static Mesh en Unreal originalmente. Si nosotros ahora lo modificamos, probablemente no podamos volver a recuperarlo. Así que vamos a volver a nuestro Content Browser. Bueno, perdón, vamos a buscar nuestro modelo en el Content Browser y vamos a hacer un duplicado aquí, perfecto, y vamos a guardarlo todo por si acaso nosotros en algún momento queremos volver a esa versión original. Pero bueno, nos vamos a centrar ahora en trabajar en esta versión que tenemos aquí, ya sin miedo de perder absolutamente nada. Bueno, como decía, ¿dónde podemos nosotros configurar todas estas cuestiones que tienen que ver con los LODs? Pues aquí en la ventana de detalles tenemos, como vemos, muchas configuraciones que tienen que ver con ese sistema. Lo primero que podemos nosotros probar, por ejemplo, sería a cambiar todos esos LODs que vienen hechos, que en vez de tener este LOD 0, este LOD 1 y este LOD 2, poder recalcular los LODs, esa reducción de geometría entre versiones, de 0 o dejar que Unreal la calcule. Es decir, que Unreal cree
3 LODs, partiendo por supuesto desde el original, que es el LOD 0, y que cree los otros dos haciendo un total de 3. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, hay muchas maneras, pero la versión así, la manera más sencilla para mí de hacer esto sería venir al apartado LOD Settings, en Number of LODs, bajarlo a 1, darle a Apply Changes, y así nos habremos quedado con un único LOD, de hecho veremos aquí que solo tenemos uno, y volver a poner de nuevo 3. Y volver a darle a Apply Changes. Lo que ocurrirá es que Unreal habrá recreado de 0 los 3 LODs, pero si ahora nos fijamos y cambiamos entre el 0, 1 y 2, veremos que son completamente distintos a los que teníamos anteriormente, porque los ha recalculado de 0. Ya no está usando los que el creador de este modelo 3D creó manualmente probablemente, sino que hemos creado nosotros unos de 0 creados y calculados por Unreal Engine automáticamente. Y como vemos, desde luego, este resultado, a mi parecer, ya se nota bastante menos el cambio de geometría. Está claro que está perdiendo geometría, pero no se nota tanto, con lo cual esto puede que funcione muchísimo mejor. Así que ahora lo único que tendríamos que hacer es definir a qué distancias se cambia entre LODs. Si nosotros ponemos esto en LOD automático, nos fijamos aquí, él estará mostrándonos en esta línea, dice LOD 2.2. Eso quiere decir que él automáticamente, cuando esta hierba esté a esta distancia de la cámara, va a mostrar el LOD número 2. Cuando nosotros nos acercamos mucho, por ejemplo, a esta distancia, cambia al 0. Pero vemos que incluso no hay transición de 0 a 1 y 2. Si nos fijamos aquí, hay como una transición muy brusca. Bueno, ahora mismo las distancias entre LODs estaban configuradas de una manera que desde luego no es nada útil, o desde luego no quedan del todo bien, porque lo lógico sería que a una cierta distancia tengamos el LOD 0, cuando ya nos alejamos lo suficiente el LOD 1, y luego cuando nos alejamos todavía más tuviésemos el LOD 2. Y eso ahora mismo no está funcionando correctamente. Pues vamos a intentar que Unreal recalcule las distancias a las que transiciona entre versiones de LODs, viniendo a esta ventanita de aquí de LOD Settings y clicando en Auto Compute LOD Distances. Si nosotros lo activamos, en principio Unreal debería comenzar a hacer una gestión de los LODs aquí muchísimo mejor. Pero como vemos, en ocasiones falla. Ahora mismo, por ejemplo, está todo el rato en el LOD 0 y creo que hay un momento ya muy lejos en el que empieza a cambiar ya al LOD 1 y al LOD 2. Desde luego eso no es lo ideal. Hay algo que no está funcionando correctamente en Unreal. Por lo tanto, en este caso específico, esta opción de aquí no nos funciona del todo bien y tendremos que hacerlo manualmente. Así que, como truquito rápido, os digo, podemos desactivar esto y ya tendremos que configurar las distancias a las que se cambia el LOD 1 y al LOD 2 manualmente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues venimos al LOD Picker, escogemos el LOD 1 y ahora nos habrá aparecido esta opción de aquí, de LOD 1 Screen Size, que si nosotros la cambiamos, podremos definir la distancia a la que el LOD 0 cambiará al LOD 1. ¿Cómo podemos decirle o qué numerito debemos meter aquí? Pues mi truquito es venir aquí a la pantalla y decir, vale, yo creo colocar la cámara en una distancia que a mí me parece idónea para que cambie entre LODs. Por ejemplo, esta distancia me parecería correcta para que cambie al siguiente LOD, al LOD 1. Cojo el numerito que me dice aquí dice Current Size, Screen Size 0.11 y digo, bueno, pues 0.11 es una distancia Screen Size correcta y que funciona bien para cambiar al LOD 1, así que lo voy a poner aquí, 0.11. ¿Cómo lo vamos a hacer para el LOD 2? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos alejamos, decimos, vale, yo creo que esta distancia es una distancia idónea para que cambie el LOD 2. ¿Qué distancia pone aquí? ¿O qué current screen size pone? 0.04. Perfecto, pues cambiamos aquí a LOD 2 y ponemos exactamente eso, 0.04. Y ahora veremos que si nosotros aquí cambiamos a LOD Auto para que ya nos muestre los LODs automáticamente con sus distancias correctas automáticamente, y etcétera, pues ahora veremos que efectivamente si nos acercamos y nos alejamos, él hace una gestión de la geometría que es mucho mejor. Ya no se nota esa transición de una manera tan brusca. Desde luego hay una reducción de la geometría, pero funciona muchísimo mejor. Vamos a ir a nuestro nivel y vamos a ver que efectivamente ese efecto, aunque ocurrirá en cierta medida, ocurrirá de una manera muchísimo menos brusca, y tendremos que combinar esta solución, por supuesto, con lo mismo que comentábamos anteriormente, y es hacer un material de terreno que sea suficientemente parecido a nuestra hierba para que no se nota esa transición.
y también añadir que lo idóneo será siempre tener un cool distance para que en cierta distancia esta vegetación desaparezca por completo. Vamos con la tercera de nuestras soluciones. En este caso nos vamos a centrar en este árbol que nosotros tenemos aquí. Y nada, lo primero que debemos hacer es comprender un poquito cómo funciona Unreal para representar la vegetación de este tipo. Vamos a abrir el Static Mesh Editor con el árbol. Y bueno, vamos a acercarnos un poquito por aquí, porque quiero explicaros un poquito cómo se modelan estos árboles para que podamos entender la base de conocimiento en la que se basa esta solución que vamos a ver ahora. Lo primero que voy a hacer es quitarle el material a las hojas que tenemos nosotros aquí. Este material es el que está dando, pues eso, su aspecto ahora mismo a las hojas. Lo que vamos a hacer es quitar el material y dejarlo por defecto vacío para que veamos realmente cuál es la geometría que tiene nuestro árbol. Puede que tarde un poquito, vamos a tener un poquito de paciencia mientras esto carga, a ver si lo hace rápido. Y bueno, pues aquí lo tenemos. En cuanto nosotros hemos quitado el material, podemos ver cómo está realmente modelado nuestro árbol. Y es que el árbol no tiene las hojas modeladas. Como vemos, en realidad se trata de una geometría súper sencilla, como de una especie de planos o geometrías así muy grandes, a las que se les aplica un material que tiene una información de máscara de opacidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que mediante sus texturas le vamos a decir qué partes de estos planos tan grandes se van a representar y cuáles no. Vamos a volver hacia detrás. Creo que el material que tenía puesto era uno llamado Leaf 24. Vamos a volver a esquinárselo y efectivamente volvemos a tener nuestro árbol con su aspecto original. Mediante una serie de texturas que tenemos dentro de este material, se le está diciendo a Unreal qué partes de esas geometrías que nosotros tenemos aquí deben quedar representadas transparentes o realmente deben representar hojas. Y eso es lo que quería que comentásemos técnicamente de cómo están hechos estos árboles para poder comprender la solución que le vamos a dar. Y es que el problema que está ocurriendo ahora mismo con este árbol, si nosotros nos alejamos, es que en un momento dado empieza como a desaparecer un poco, como vemos ahí, las hojas, y esto tiene que ver precisamente con cómo gestiona Unreal las texturas que le están diciendo cómo deben representarse o qué partes de la geometría deben representarse transparentes y cuáles no. Así que vamos a volver a nuestro Static Mesh Editor, vamos a coger el material de las hojas y vamos a abrirlo, que se me habrá abierto por aquí, lo voy a traer por aquí. Y bueno, este material tiene una serie de texturas. En concreto, si nosotros nos paramos a mirar qué texturas tiene una textura de normales y una textura de color que yo sé ya de antemano que dentro tiene la textura que le dice a Unreal qué partes deben quedar transparentes y cuáles no para representar las hojas. Así que vamos a abrir esta textura y como vemos es una representación efectivamente de las hojas. Ahora mismo se ve un poquito mal porque está activo el canal alfa. Vamos a desactivar este canal alfa dentro del RGBA alfa, que como sabéis o deberíais saber es el canal que representa la transparencia de una textura. En cuanto nosotros lo desactivamos, efectivamente vemos que esta es la textura que representa nuestras hojas. Y, como decíamos, el canal alfa representa la transparencia que tiene esta textura, o en este caso el material está hecho para coger información de este canal alfa y a partir de ahí representar ciertas partes del árbol como opacas y otras como transparentes. Cuidado, no siempre la información de la opacidad de nuestro árbol va a estar incluida en una misma textura donde también está el resto de información de color. Es decir, en este caso tenemos una textura que tiene la información del color, ¿verdad? RGB, de las hojas, las ramas, etc. Y además también está el canal alfa aquí dentro. Pero eso no tiene por qué ser así. En ocasiones tendremos una textura RGB como esta y aparte tendremos otra textura diferente que determinará las partes transparentes y las partes no transparentes. En este caso sí es así, así que nos vamos a centrar en una textura como esta y vamos a aprender a cómo podemos solucionar este problema cuando está construida la textura de esta manera, teniendo también un canal alfa. Vale, vamos ahora a desactivar RGB
para quedarnos solo con el alfa. Y vamos a ver qué podemos ver aquí. Vemos partes de la textura en negro y partes de la textura en blanco. Como es lógico, lo que está ocurriendo es que Unreal las partes blancas las va a representar y las negras van a ser transparentes. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que como vemos, las partes que deberían ser blancas en realidad no son tan blancas, son medio grises. Por la razón que sea, el creador de este árbol y estas texturas decidió hacerlo así. Y esto puede hacer que Unreal no sepa en determinadas ocasiones, ya cuando nos alejamos mucho del árbol, cómo representar estas partes de aquí. Estas partes que son grises, cuando nos alejamos mucho del árbol, Unreal no va a saber muy bien si representarlas transparentes o no transparentes. Así que tenemos que intentar que lo que aquí vemos como grisáceo, conseguir que sea blanco del todo. ¿Podemos hacer esto directamente desde el Texture Editor? Podemos hacerlo. De hecho, si venimos aquí a la ventana de detalles y bajamos, tendremos una serie de opciones en Adjustments y una de ellas, o dos de ellas, son Min Alpha y Max Alpha. Esto lo que determina, básicamente, es cómo se va a ver en cuanto a su brillo la textura alfa o el canal alfa de esta textura. Y como vemos aquí, el creador de este árbol en Unreal decidió poner un 0,6 en Max Alpha. Eso quiere decir que el valor máximo de blanco que podemos tener en el canal alfa es un 0,6. Por supuesto, esto no debería ser así. Normalmente, por defecto, este valor estaría en 1. De hecho, vamos a darle a la flechita esta de aquí. Y en cuanto le damos, efectivamente vemos que todo es mucho más blanco. En cuando nosotros hacemos eso, si guardamos y nosotros volvemos a nuestro nivel, veremos que ya las hojas desaparecen menos. Aún así, habrá momentos en los que empieza a desaparecer, como vemos por aquí. Y ahora es cuando viene el truquito que realmente sí que os va a ayudar a solventar este problema. Lo hemos solventado un poquillo porque hemos pasado de poner un 0,6 aquí a poner un 1 y por tanto ya no desaparecen tanto las hojas en la distancia, pero siguen desapareciendo un poco. Así que vamos a coger esta textura, la vamos a poner por aquí para poder trabajar a la vez en la textura y viendo el árbol en nuestro viewport. Si nosotros tenemos aquí un max alpha en 1, también podemos incrementarlo mucho más, de manera que estemos multiplicando x veces el valor que nosotros tenemos de blanco aquí, por ejemplo, en este punto de aquí, por lo que nosotros pongamos en max alpha. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí un 6, veremos que todo se ve mucho más blanco. ¿Por qué? Porque se está multiplicando el brillo de la textura, ni más ni menos. Y ahora en el viewport, si nos fijamos, el árbol se ve muchísimo más. Vamos a hacer una comparación. Si nosotros ahora nos acercamos y nos alejamos, vemos que el árbol ya no desaparece. Así que efectivamente este pequeño truquito está ayudando a que no desaparezcan las hojas. Vamos a hacer una comparación poniendo el valor que venía por defecto, que era 0,6. Como vemos, no se ven las hojas en absoluto. Cuando ponemos un 1 ya se ven un poquito más. Si vamos aumentando, 2, 3, se va viendo muchísimo más. Hay un punto en el que ya, por supuesto, deja de haber una mejora visual. Y de hecho puede llegar a verse algo peor. Así que yo os aconsejo simplemente dejar este numerito en aquel valor que os funcione bien en pantalla y no más, ya que en realidad puede llegar a darle un toque un tanto extraño a cómo se ve el árbol si nos pasamos con el numerito que ponemos aquí. Pero como vemos, es una solución que funciona a las 1000 maravillas. Y este es una de las razones por las cuales yo veo que ocurre más este problema de desaparición de las hojas. Y con esto le damos normalmente solución. Vamos ahora sí con nuestra última solución. Vamos a cerrar nuestra textura y nos vamos a acercar de nuevo aquí a nuestras plantas. Y en este caso vamos con esta de aquí. Si nosotros, como estamos haciendo siempre, nos alejamos, vamos a seleccionar otra cosa para que se vea bien la planta. Si nos acercamos y nos alejamos de la planta, vemos que en un momento dado también desaparece y lo hace de una manera bastante similar a como estaba ocurriendo en este árbol. Pero en esta ocasión la razón es otra diferente. La razón en este caso es que esta planta está utilizando Nanite y debemos saber que cuando utilizamos el sistema de optimización Nanite, que es el nuevo sistema que salió con Unreal Engine 5 para optimizar la geometría en tiempo real, podemos tener este problema con las plantas. Es un problema conocido, pero por suerte tiene solución. Si nosotros escogemos esta planta
y efectivamente la buscamos en el Content Browser dándole al botoncito de aquí, ahora la tenemos por aquí. Si hacemos clic derecho sobre ella y venimos a las opciones de Nanite, veremos que efectivamente Nanite está activo. Así que vamos a entrar ahí dentro del Static Mesh, vamos a abrirlo. Efectivamente aquí Nanite obviamente también está activo y vamos a intentar ver cómo podemos darle solución. Y es que Nanite, este sistema de optimización de la geometría, en el caso de las plantas o todo aquel modelo que tenga este tipo de geometría, como de hojas pequeñitas, con materiales enmascarados y demás, puede llegar a tener este problema en el cual si nos alejamos desaparece la geometría. Es un problema conocido y por eso es por lo que desde Epic Games le pusieron cierta solución al problema añadiendo una opción que nosotros podemos activar aquí dentro de Nanite Settings. Nanite está activo si lo está y si estamos hablando de una planta, en este caso efectivamente es una planta, deberemos siempre tener activa la opción Preserve Area y luego darle a Apply Changes. Esta opción básicamente lo que hace es intentar evitar que en la distancia un objeto Nanite desaparezca. Ojo, cuidado, porque esta opción solo debemos activarla cuando estemos trabajando con plantas y con vegetación, ya que es una opción que va a hacer que este objeto en concreto gaste más rendimiento en Unreal Engine y por tanto solo debemos activarlo en aquellos casos que sea necesario, y es una opción que funciona para particularmente solucionar el problema con este tipo específico de objetos como son las plantas. Si nosotros ahora volvemos aquí al viewport, veremos que si nos alejamos, ese problema de desaparición de las hojas ya no está ocurriendo. Así que, como veis, es una solución efectiva al problema de los objetos que tienen Nanite y desaparecen en la distancia. Y nada más, espero que el vídeo os haya sido de ayuda.